Un saludo para todos, bienvenidos a la clase asincrónica sobre tejidos conectivos especializados, sangre, para el curso de Histología Fundamental Grupo 02, dirigido al programa de odontología de la Universidad del Valle, en el marco de la pandemia de COVID-19. Siempre que comenzamos una sesión, comenzamos hablando de los objetivos que tenemos planteados para cada uno de estos temas que estamos desarrollando. Entonces nos hemos planteado, al revisar el tema de sangre visto como un tejido conectivo, que seamos capaces de entender cuáles son las características que la sangre tiene como tejido conectivo, seamos capaces de entender cuáles son los diferentes tipos celulares que constituyen la sangre, cómo están estructurados desde el punto de vista morfológico y podamos comprender cuáles son sus funciones y qué correlaciones fisiopatológicas presentan durante la vida del organismo. Adicionalmente, que seamos capaces de identificar en el componente del plasma sanguíneo los diferentes tipos de proteínas plasmáticas que participan en la función de este componente de la matriz extracelular. Antes de comenzar, vamos a poder identificar a mano izquierda el conjunto de puntos que vamos a desarrollar a lo largo de esta sesión. Inicialmente hablaremos de un conjunto de generalidades de la sangre, vista esta como un tejido conectivo. Posteriormente hablaremos de las funciones implicadas en la sangre y posteriormente evaluaremos la composición de la sangre como tejido conectivo. Esto es, recuerden todos, que los tejidos conectivos los estudiamos a expensas de células y de matriz extracelular. Para terminar, hablando rápidamente, entendiendo que no es el objetivo del curso de histología hacer correlación directa en preparación de diagnóstico, pero sí brindar las herramientas de cómo evaluar estos diferentes tipos poblacionales de células que podemos encontrar en la sangre a través del hemograma. Con esto en mente, comencemos a hablar de la sangre como tejido conectivo. Si pensamos en los diferentes tejidos conectivos que ustedes recuerdan en nuestras clases de tejidos conectivos, habíamos usado el criterio fundamental de la constitución de las células y de la matriz para clasificar los tejidos conectivos en tres grandes grupos. Los tejidos conectivos embrionarios, donde la célula principal es la célula mesenquimatosa, los tejidos conectivos maduros o propiamente dichos, donde la célula principal es el fibroblasto, y los tejidos conectivos especializados con diferentes tipos de células. Ya hemos tenido sesiones de cartílago, ya hemos tenido sesiones de tejido óseo, hoy revisaremos el tejido sanguíneo visto como un tejido conectivo. Este tejido conectivo, cuando se compara con el resto de tejidos conectivos, comparte esas propiedades comunes con ellos. Tiene un origen a partir de una célula mesenquimatosa, esto es, su origen se da a partir de la capa mesodérmica, vista desde la perspectiva embriológica. Pero a diferencia de los demás tejidos conectivos, este tejido conectivo presenta la peculiaridad de presentar una matriz extracelular que es líquida y que está en condiciones normales corriendo en el interior de los vasos sanguíneos, esto es, no lo hace por extravasación, excepto en algunas regiones del cuerpo como el vaso, donde la circulación no es cerrada, sino que es abierta. De tal manera que este tejido conectivo y sus componentes iniciales podemos verlos corriendo inicialmente intravasculares y correspondiendo aproximadamente a 7% de volumen del cuerpo, que corresponde en un adulto promedio que es hombre en las descripciones anatómicas que utilizamos en las áreas de anatomía macroscópica, corresponde aproximadamente a un volumen de 5 litros. Este
tejido conectivo cumple una función trascendental que corresponde a al transporte y distribución de sustancias y gases a lo largo del cuerpo. Para poder cumplir con esta función se requiere un pH relativamente estable que denominamos pH fisiológico de 7.4. Este pH de 7.4 se mantiene a través de tres buffers o tampones que permiten la estabilización del pH del plasma sanguíneo. Estos buffers o tampones son el buffer fosfato, el buffer bicarbonato y el buffer citrato, que le permiten a este tejido conectivo mantener un pH relativamente estable para poder cumplir sus funciones. Ahora bien, ¿qué funciones están asociadas a este tejido sanguíneo? Pues son variadas y dependen de los diferentes elementos constitutivos de este tejido conectivo. Lo primero es que la sangre participa activamente en los mecanismos de respiración tisular, permitiendo el transporte desde y hacia los tejidos de los diferentes gases necesarios para la respiración celular. Esto es capaz de transportar oxígeno y es capaz de transportar dióxido de carbono. En diferentes momentos a lo largo de los diferentes tejidos presentará mayores concentraciones de dióxido de carbono o mayores concentraciones de oxígeno. Además del transporte de gases, el componente sanguíneo es capaz de transportar a lo largo de su componente de matriz extracelular diferentes nutrientes como por ejemplo glucosa para poder cumplir las funciones que requieren los diferentes componentes celulares del cuerpo humano. Y al mismo tiempo es capaz de retirar de los tejidos todo aquello que el cuerpo considere desecho metabólico de la función celular. En este proceso de circulación a lo largo del cuerpo, utilizando el corazón como bomba central a través del sistema circulatorio sanguíneo, él es capaz de movilizar hormonas, es capaz de movilizar sustancias reguladoras, como por ejemplo factores de crecimiento, es capaz de movilizar electrolitos, iones como sodio, calcio o potasio a lo largo de todo el cuerpo para mantener, como cuarta característica, el equilibrio de los diferentes sistemas del cuerpo, y esto se hace a través de, por ejemplo, permitir la coagulación y la reparación, pero al mismo tiempo de coagular debe ser capaz de eliminar el coágulo, o sea, debe ser capaz de hacer fibrinolisis, y al mismo tiempo es capaz, al contener grandes cantidades de agua, de permitir un proceso de regulación térmica. Si no entienden cómo es capaz de regular térmicamente, salgan a trotar durante 30 minutos y miren el cambio de color de las diferentes zonas de su cuerpo a nivel de la piel superficial por apertura de los plexos vasculares sanguíneos que permiten la pérdida de calor, además de la sudoración, por un mecanismo de paso de temperatura del agua hacia el medio externo. Por último, el tejido sanguíneo contiene las células del sistema inmune y por lo tanto la respuesta inmune, a la cual se ahondará en los diferentes componentes de microbiología e inmunología en próximos semestres de su carrera de pregrado, permitirá la respuesta ante lo propio y lo extraño, mediada esta por células y componentes del sistema inmune que hacen parte activa del componente sanguíneo como tejido conectivo. Ahora bien, si tomamos una porción de sangre, supongamos que tomamos una porción de sangre de alguno de nuestros pacientes o de cualquiera de nosotros, lo guardamos en ese tubo de ensayo que tenemos allí y lo pasamos por una centrífuga, como lo están viendo en la foto de la derecha, ustedes podrán identificar que los diferentes componentes que estructuran el tejido conectivo se dividieron en dos. Este es tal vez el único tejido donde con tanta facilidad podemos ver claramente arriba en amarillo pálido la matriz extracelular, que vamos a denominar
plasma sanguíneo. Y en la parte inferior, en rojo o en una tonalidad un poco más oscura, podremos identificar los elementos figurados de la sangre, esto es, componentes celulares o fragmentos de células. Por lo tanto, yo puedo diferenciar la composición en términos de células y de matriz en la sangre, separándolas a través de centrifugado. Esa separación a través de centrifugado me permite identificar con claridad que existen diferentes componentes que hacen parte de ese tejido, de la sangre. Un componente en amarillo que tenemos con el nombre de matriz extracelular, que denominamos el plasma, y un componente que hace parte de los elementos formes, esto es, de las células o los fragmentos de la misma. Esto incluye células de la línea de defensa, del sistema inmune, del cual habíamos hablado hace una diapositiva, o eritrocitos que hacen parte de los glóbulos rojos o de la línea roja. Toda esta composición le brinda unas peculiaridades al componente sanguíneo. Y ese componente sanguíneo va a estar entonces constituido por dos grandes componentes: la matriz extracelular o plasma y el componente celular. Comencemos hablando del plasma sanguíneo, esto es, la matriz extracelular, que como ustedes pueden ver en la fotografía justo en el centro de la diapositiva que estamos viendo en este instante, corresponde a un líquido de color amarillo pálido que se separa y que queda como sobrenadante después de realizar el centrifugado de la colección de sangre periférica. En condiciones normales corresponde aproximadamente al 55% del volumen de la sangre que tenemos en circulación y está constituida por diferentes componentes en su interior. El mayor componente es el agua. Por lo tanto, la matriz extracelular que tenemos aquí, a diferencia de otras matrices extracelulares, no tiene grandes componentes fibrilares o no fibrilares. Su componente es fundamentalmente acuoso. Acuoso acompañado de abundantes iones de carga positiva y negativa, cloro, potasio, sodio, que hacen parte de dichos electrolitos que tenemos ubicados allí. Además de contar con agua y electrolitos, es bastante abundante la identificación de proteínas dentro del plasma, las cuales cumplen múltiples funciones. Estas proteínas reciben el nombre de proteínas plasmáticas y pueden ser producidas a diferentes niveles del cuerpo. Tal vez el mayor almacén o el mayor sitio de producción para proteínas plasmáticas corresponde al hígado. Estas proteínas pueden venir acompañadas de otro tipo de sustancias como sustancias nitrogenadas, inmunoglobulinas que hacen parte de las proteínas plasmáticas y factores de crecimiento. De tal manera que ese conjunto de agua más proteínas más sustancias nitrogenadas va a actuar como una sustancia que permite disolver no solamente el componente celular, sino todas las demás sustancias que yo agregue o retire de la sangre. Por lo tanto, es el responsable de permitir la difusión y distribución de los diferentes componentes proteicos, nutricionales y de gases que voy a atravesar o que voy a permitir que fluyan a lo largo del cuerpo humano. Adicionalmente, como tiene un componente proteico, es el responsable de la presión coleidoscópica, que será muy importante para entender el intercambio de líquidos que ocurre a nivel del componente capilar y venoso en el desarrollo de los cursos de fisiología, donde la salida del líquido de los vasos sanguíneos va a estar mediada por la presión hidrostática y el ingreso de líquidos cerca a la región de las vénulas va a estar asociado a un aumento de la presión coleidoscópica, que en términos coloquiales es un aumento de la presión mediada por concentración de proteínas. Adicionalmente, disueltos en el plasma sanguíneo vamos a encontrar proteínas encargadas de la formación del trombo o del coágulo, y adicionalmente encontraremos los factores que controlan ese proceso de formación del trombo, que normalmente en fisiología se estudian como la cascada de la coagulación. Esto es,
Los factores asociados al plasma controlan el proceso de coagulación de las diferentes estructuras para formar trombos asociados a plaquetas. Por último, esos mismos factores son capaces de controlar la destrucción del trombo. Esto es, que ese trombo no crezca hasta tal nivel que bloquee por completo la luz del vaso sanguíneo, impidiendo el flujo natural de la sangre, células y plasma a lo largo de los diferentes tejidos. Y por lo tanto, ese equilibrio debe mantenerse. Muy importante en el desarrollo del plasma sanguíneo son los diferentes tipos de proteínas que yo puedo encontrar ubicadas allí. Son variables y pueden cumplir diferentes tipos de funciones. Yo las traigo rápidamente en este lado, pero podríamos ahondar un poco más. La proteína más abundante que vamos a encontrar aquí corresponde a la albúmina, que va a ser tal vez la más importante para aumentar esa presión coleidoscópica de la cual habíamos hablado previamente, y esa albúmina es extremadamente importante porque es la que permite asociarse a otras sustancias para permitir el transporte de esas sustancias a lo largo del cuerpo humano siguiendo las vías aferentes y eferentes cardíacas. Además de la albúmina, que le mantiene esa presión coleidoscópica y la distribución, podemos tener globulinas. Y estas globulinas pueden o no estar implicadas en el sistema de defensa. Las que están implicadas en el sistema de defensa, todos ustedes las conocen con el nombre de inmunoglobulinas. Además de inmunoglobulinas, tenemos lipoproteínas, que ustedes en biología celular, en bioquímica y en metabolismo llamaron lipoproteínas de baja densidad, de alta densidad o de muy baja densidad, HDL, VLDL o LDL. Esas lipoproteínas están encargadas de permitir el transporte de sustancias lipídicas a lo largo de un componente que es netamente acuoso y por lo tanto tendría una repulsión natural contra aquello que es no polar, como los lípidos. Además de las lipoproteínas encargadas del transporte de los lípidos, vamos a encontrar el fibrinógeno, fundamental para la coagulación como función asociada a la sangre. Y por último, proteínas reguladoras como los factores de crecimiento, que van a estar implicados en la regulación de los procesos de regeneración, reparación y mitosis celular, o en algunos casos de muerte celular. O podríamos tener hormonas que estén corriendo a lo largo del plasma sanguíneo para regular mecanismos de funcionamiento tisular, de muerte celular o de proliferación celular a nivel de los tejidos. De tal manera que las proteínas plasmáticas son extremadamente importantes. Además de tener un componente de matriz extracelular que podemos separar en la sangre, a diferencia de lo que podía pasar en un tejido conectivo propiamente dicho, como un tendón. Además de tener un componente de matriz extracelular, tenemos un componente celular. Y ese componente celular podría dividirse en dos grandes grupos, lo que en algunos libros de texto aparece con el nombre de elementos figurados de la sangre, esto es, componentes que son estructuras celulares, y aquellos que no son células, sino que son fragmentos de la misma. Dentro de los fragmentos de las mismas vamos a encontrar a las plaquetas o a los trombocitos, mientras que en los componentes que son de naturaleza celular vamos a encontrar dos líneas. La línea de naturaleza roja, o lo que denominamos la serie roja, glóbulos rojos o eritrocitos, y la serie blanca, o los leucocitos. La primera, los eritrocitos, encargados del transporte de oxígeno y dióxido de carbono, mientras los segundos, los leucocitos, partícipes activos del sistema inmune, implicado en los diferentes tipos de respuesta inmune innata o adquirida. Lo que haremos entonces es revisar cada uno de estos tipos celulares. Recuerden nuestros objetivos con los cuales empezamos la clase. Entenderemos las características morfológicas de cada uno y después de comprender las características morfológicas de cada uno, revisaremos su función y qué pasa cuando se altera su número
su forma o sus características. Recuerden ustedes que tienen una guía para realizar su práctica en un extendido de sangre periférica para que puedan identificar a través de criterios morfológicos cada uno de estos tipos celulares. En ese orden de ideas, lo que haremos será revisar inicialmente la línea roja y posteriormente la línea blanca o leucocitos. Sin embargo, antes de poder entender cómo ocurre el proceso de diferenciación morfológica de cada uno de estos diferentes tipos de células, es importante entender que el proceso de hematopoiesis, de formación de los diferentes tipos de células, ocurre durante la vida intrauterina y durante la vida postnatal en diferentes sitios. Si pensamos rápidamente en la línea postnatal, que corresponde al gráfico que ustedes están viendo en este instante, a partir de la línea que tenemos en el punto cero hacia la derecha, para todos es claro que el proceso de hematopoiesis ocurre en vida postnatal en la médula ósea de los diferentes tipos de hueso. Y ustedes están viendo aquí, a lo largo de las décadas en la vida, cómo cambia la producción de sangre a nivel de diferentes tipos de hueso, específicamente en contacto directo con ese hueso esponjoso que desarrollamos en sesiones anteriores. Sin embargo, entendiendo el proceso de osificación intramembranosa y endocondral que fue nuestra sesión anterior, sabemos que la formación de hueso no se da desde el primer momento del desarrollo intrauterino y por lo tanto la hematopoiesis ocurre en otros órganos antes de que aparezca en el hueso. Por lo tanto, inicialmente el primer grupo de células de naturaleza hematopoyética se acomoda durante el primer trimestre de vida, específicamente en el saco vitelino. Y esa hematopoiesis es una hematopoiesis extraembrionaria, está ocurriendo por fuera del embrión. Posteriormente, las células con potencial hematopoyético, podríamos llamarla la célula madre hematopoyética. Para no usar el término correcto, podríamos usar el término stem cell, para no usar ese término célula madre que genera tantos problemas en español. Esa célula hematopoyética migra a dos órganos que están desarrollándose de gran tamaño a nivel del abdomen durante el segundo trimestre de vida intrauterina, que corresponden al hígado y al vaso. Y es por eso que el embrión durante este trimestre presenta una hipertrofia o un aumento en el tamaño del hígado, porque además de cumplir todas las funciones metabólicas y de almacenamiento que el hígado normalmente desarrolla, también desarrolla la hematopoiesis. Hasta que alrededor del quinto o sexto mes de vida comienza el proceso de osificación. Se instaura claramente alrededor del séptimo mes de vida con desarrollo adecuado de la médula ósea y las células hematopoyéticas migran desde el hígado y el vaso y se acomodan nuevamente en la médula ósea. Al acomodarse en la médula ósea, comienzan a hacer una hematopoiesis que todos conocemos hacia el último trimestre de vida intrauterina y que se mantendrá a lo largo de la vida postnatal. Sin embargo, si por algún motivo especial la cantidad de médula ósea disminuye, como por ejemplo, porque el paciente tiene un proceso de osteopetrosis, tiene muy poquitos osteoclastos, cada vez tiene más hueso en este hueso largo, supongamos que es el fémur, y cada vez tiene trabéculas más grandes y por lo tanto menos espacio medular y menos médula ósea, el cuerpo es capaz de compensar la cantidad de tejido hematopoyético que tiene la médula y aumentarla o devolverle esa capacidad al hígado o al vaso. Por eso es frecuente que clínicamente pacientes que tienen osteopetrosis tengan una hepatomegalia, un aumento en el tamaño del hígado, porque le devolvimos su función como compensación biológica y recordó lo que era capaz de hacer de vida intrauterina. Ese proceso de hematopoiesis va a ocurrir, como lo podemos ver aquí en esta imagen, gracias a la división de la célula hematopoyética que tenemos arriba en el centro en dos líneas, lo que denominaríamos la línea blanca
y lo que denominaríamos la línea roja, la línea linfoide y la línea mieloide, con diferentes subfases para obtener las células maduras que nos interesa ver en este curso de histología. De tal manera que entendido que este proceso desarrolla un cambio a través del tiempo en el proceso de hematopoiesis del cuerpo humano, vamos a revisar cada uno de los derivados de esa línea mieloide y linfoide. Comenzaremos revisándolo a expensas del componente de la línea roja del cuerpo humano. Comenzaremos hablando de los eritrocitos. Esos eritrocitos que tenemos allí son unas células especiales desde el punto de vista bioquímico, metabólico y desde el punto de vista morfológico, ya que dichos eritrocitos tienen la peculiaridad de presentar una forma muy bien definida. Esa forma muy bien definida depende fundamentalmente de la función a la cual está asociado el eritrocito. Recordemos entonces que los eritrocitos tienen como función primordial el transporte de sustancias a lo largo del cuerpo y por lo tanto va a estar asociado a la producción de grandes cantidades de una proteína que permita unirse de manera reversible al oxígeno y al dióxido de carbono. Por lo tanto, en realidad un eritrocito es una célula que se convirtió en un saco que almacena a grandes cantidades de hemoglobina. Y durante ese proceso de diferenciación, el eritrocito va a perder gradualmente su núcleo, de tal manera que un eritrocito maduro es una célula anuclear. Pero además de perder su núcleo, ese eritrocito va a ir perdiendo sus organelas. Y en la medida en que pierde sus organelas, limita su tiempo de vida. ¿Por qué? Porque va a ser incapaz de mantener ciertos procesos bioquímicos a largo plazo. Esta es entonces una célula altamente especializada para transportar oxígeno y dióxido de carbono y corresponde aproximadamente al 45% del volumen sanguíneo. En sus libros de texto podrían llegar a encontrarlos también con el nombre de glóbulos rojos, serie roja o hematíes. Y lo que ocurre con estos es que en condiciones normales fisiológicas, que es lo que estudiamos normalmente en histología, los eritrocitos no deben estar por fuera de los vasos sanguíneos. Siempre son células intravasculares, a no ser que el órgano haya o tenga la capacidad de hacer circulación abierta, como el vaso. De resto, en todos los demás órganos, en condiciones fisiológicas, los eritrocitos son células que no están extravasculares, son intravasculares. Además de ser anucleados y haber perdido sus organelas, los eritrocitos tienen una forma muy bien determinada. Los eritrocitos son discos bicóncavos que tienen una medida promedio de 7.8 micras. Esa medida es estándar. Por supuesto, podrán existir eritrocitos de mayor tamaño, pero estos no son normales, serían macrocíticos, o eritrocitos de menor tamaño, que tampoco son normales, los denominaríamos microcíticos. Y esta forma y tamaño son muy importantes, a tal punto que cuando abran sus textos les van a decir que el eritrocito puede ser utilizado como la regla histológica. Yo sé que los eritrocitos en condiciones normales siempre miden 7.8 micras, y por lo tanto los podría yo comparar con el tamaño de esta célula. Esta célula, como es anuclear y perdió su retículo endoplásmico rugoso y su aparato de Golgi, es incapaz de producir proteínas y tiene una vida limitada en el tiempo a 120 días. Cuando llegan los 120 días, los eritrocitos son seleccionados porque pierden una propiedad que es la deformación, seleccionados en el vaso y sometidos a un proceso de hematoqueresis, que es la destrucción de los glóbulos rojos que ocurre en el hígado a expensas de los macrófagos que están en la luz de los sinusoides hepáticos.
Estos eritrocitos, cuando vemos un extendido de sangre periférica, como el que tenemos en este momento en nuestra foto, tienen la peculiaridad de verse rosados. Puedo verles a veces regiones centrales más claras, como el que tengo señalado con la flecha en este instante, o no, dependerá de cómo lo está incidiendo la luz, y esos son los más abundantes que yo puedo identificar. Podrán ustedes ver entonces que alrededor de él hay uno que sí tiene célula, que está justo en el centro de la foto, y yo podría determinar con respecto a esa regla histológica, el eritrocito, si las demás células son más grandes o son más pequeñas. Estos eritrocitos entonces en condiciones normales van a correr por los vasos sanguíneos, pero cuando ellos corren por los vasos sanguíneos, como lo están viendo en las fotos, podrían correr por un capilar que mida 10 micras de diámetro, no tendrían ningún problema para pasar a través de él, pero si tienen que pasar por un capilar que mida 5 micras y él mide 7.8, podrían ocurrir dos cosas. Una, que él sea incapaz de atravesar porque no puede deformarse y se bloquee y se forme un trombo. O dos, que es la que ocurre en condiciones de normalidad, que este eritrocito sea capaz de deformarse. ¿Por qué un eritrocito es capaz de deformarse? Básicamente por la constitución de su membrana plasmática y de su citoesqueleto. Adicionalmente a presentar ese componente de fosfolípidos típicos de las membranas plasmáticas, las concentraciones de proteínas transmembrana a lo largo de la membrana plasmática de un eritrocito son elevadas. Dichas concentraciones de proteínas incluyen dos complejos proteicos. Primero, el complejo que está mirando hacia el componente extracelular, que corresponde a las proteínas integrales de membrana, que tiene dos proteínas, la proteína de banda 3 y la glicofrorina C. Ellas se reúnen, se acomodan, contienen unas series de glicoproteínas en su interior y son las que determinan el grupo sanguíneo que cada uno de ustedes tenga, el A, el B, el AB o ninguno de los dos, 0, que todos coloquialmente llamamos O. Adicionalmente a esto, los eritrocitos presentan un conjunto de proteínas que están mirando hacia el interior, que en mi foto aquí corresponden a las que están hacia arriba, hacia el interior de la célula, esto es mirando hacia el citoplasma, que incluyen proteínas del complejo 4.1, anquirina y espectrina, que le brindan a ese eritrocito la capacidad de deformarse. Dicha capacidad se pierde a los 120 días y por lo tanto cuando un eritrocito de 121 días llega a un sitio donde se tiene que deformar como el hígado, es incapaz de hacerlo y un macrófago le realiza fagocitosis en un proceso que hace un momento llamé hemocateresis. Por lo tanto, las proteínas plasmáticas, disculpen un segundo, van a ser muy importantes y tal vez la forma más fácil de verlo clínicamente es que dependiendo de cuál tipo de secuencia yo tenga, como las que están viendo al lado derecho en su foto, dependiendo de esa secuencia que estén viendo ahí, yo podré ser del grupo A, del grupo B, del grupo AB, del grupo O, ¿listo? Específicamente que es un 0 cuando no tengo ninguno de los dos, o si tengo otro grupo de proteínas que se corresponden a las proteínas del RH, pues esas proteínas me harán que yo sea O positivo, o si no la tengo, que sea O negativo. Eso especificará el grupo sanguíneo. Muy bien. Pero la función primordial de un eritrocito es contener en su interior grandes cantidades de glucosa discúlpenme, no de glucosa, sino de oxígeno o de CO2, de dióxido de carbono. Y esto lo hace gracias a la capacidad de contener en su interior una proteína que en realidad es un tetrámero, la hemoglobina. Y esa hemoglobina puede tener un conjunto de cadenas diferentes, alfa, beta o sigma, que van a dar mayor o menor tendencia a unirse con el oxígeno o con el dióxido de carbono. Estas harán o establecerán diferentes tipos de sensibilidades a unirse al dióxido de carbono o al CO2 de manera naturalmente reversible. En condiciones normales, yo lo que hago es captar oxígeno a nivel pulmonar,
mi oxígeno a los diferentes grupos hemo que tengo estructurados allí en mi foto arriba a la derecha. Uno ese oxígeno ahí, formo o modifico esa hemoglobina, ahora se llama oxihemoglobina, y esa oxihemoglobina cuando llega a un tejido con bajas tensiones de oxígeno, se libera de la hemoglobina el oxígeno, vuelvo a tener hemoglobina sola que ahora capta CO2, ahora se convirtió en carboxihemoglobina y ahora vuelvo a hacer el ciclo. De tal manera que esta unión debe ser una unión completamente reversible. Algunos gases también tienen el potencial de unirse a la hemoglobina siguiendo el grupo hemo que tenemos ahí señalado en rojito. Esos gases como el monóxido de carbono se unen pero de manera irreversible y por lo tanto saturarán los espacios que naturalmente debe usarse en la hemoglobina para el transporte de oxígeno y por eso en grandes niveles de monóxido de carbono el individuo puede sufrir muerte por asfixia. Muy bien. De tal manera que mis eritrocitos pueden presentar diferentes alteraciones y dichas alteraciones van a estar dadas fundamentalmente por lo que yo pueda identificar en cada uno de los momentos de forma y tamaño en mi paciente. Disculpen un segundo que tuvimos ahí un error de logística. Y continuamos. Entonces, normalmente los eritrocitos podemos tener alteraciones primero asociados al número. En condiciones normales yo debo tener un número de entre 4.5 a 5 millones de glóbulos rojos corriendo en sangre, dependiendo esto de si soy hombre o mujer y de mi edad. Y si yo tengo un aumento dramático en mi cantidad de eritrocitos, lo que voy a tener es una alteración que se conoce con el nombre de policitemia. Las policitemias pueden ser policitemias verdaderas, cuando en realidad tengo un aumento en el número de eritrocitos, que se da con frecuencia en individuos que viven a grandes alturas con bajas tensiones de oxígeno, como podría ser un paciente que vive, por ejemplo, en Nariño, que vive en Bogotá, que vivirá a altos niveles sobre el nivel del mar, altas presiones, y por lo tanto tendrá bajas tensiones de oxígeno y por lo tanto tendrá que tener mayor cantidad de glóbulos rojos para transportar oxígeno. O podría ser una policitemia falsa, cuando lo que tenemos es una disminución en el plasma sanguíneo que da un aumento relativo al glóbulo rojo, como por ejemplo un paciente que ha sufrido una hemorragia tiene una policitemia falsa. Pacientes que han tenido hemorragias de las cuales no se dan cuenta porque son hemorragias gastrointestinales y él nunca se da cuenta. Cuando el número de eritrocitos disminuye por debajo de lo normal, estamos entonces en presencia de anemias. Y estas anemias podrán tener diferentes alteraciones, discúlpenme. Podrán ser anemias que se caractericen porque cambia la forma, esto es una anemia que se llama drepanocítica o anemia de células falciformes, cuando los eritrocitos cambian su forma y al cambiar su forma no se deforman, valga la redundancia, y como no se deforman, son fagocitados por los macrófagos en hígado y por lo tanto vamos a tener un paciente anémico naturalmente. En nuestro medio, en el Valle del Cauca, dicha anemia es muy frecuente en individuos de población negra, pero también podríamos tener anemias macrocíticas o microcíticas debido al tamaño mayor o menor de la regla 7.8 micras de los eritrocitos. Ahora bien, si pensamos en términos de la línea blanca, tenemos que pensar que las células de la línea blanca, lo que llamamos glóbulos blancos, están proporcionalmente en comparación con los eritrocitos en una menor cantidad con respecto a dichas células. Por eso, como están viendo en la foto que tienen allí, tenemos una gran cantidad de glóbulos rojos, una cantidad relativamente menor de glóbulos blancos. Y esos glóbulos blancos corresponden a células del sistema inmune que morfológicamente, a diferencia de los eritrocitos, son células nucleadas. Y dichas células nucleadas presentan tamaños diferentes, gránulos en su interior, que podrán ser gránulos
específicos o inespecíficos, y dichos gránulos me permiten clasificarlas. Cuando esos gránulos se identifican con claridad y son muy específicos, los determinamos como células o leucocitos granulocíticos, y cuando no son tan específicos, los denominamos leucocitos agranulocíticos. Tanto granulocíticos como agranulocíticos presentan unos gránulos. La diferencia es que los granulocíticos presentan unos gránulos específicos. Veámoslo en la siguiente diapositiva. Mis leucocitos podrán presentar gránulos específicos, y dichos gránulos específicos los convierten en leucocitos granulocíticos, que son 3. Si esos gránulos tiñen de manera neutra, lo denominamos neutrófilo. Si tiñen con una tendencia a ser de color rojo, lo denominaremos eosinófilo. Y si tiñen con una tendencia a ser morados, lo denominaremos basófilo. Si por el contrario, mi leucocito no presenta gránulos específicos en su interior, los denominaremos leucocitos agranulocíticos. Y esos leucocitos pueden ser de dos tipos: los monocitos, que en el tejido conectivo se convertirán en macrófagos, y los linfocitos, que tenemos vistos en esta diapositiva en la columna de la derecha. En la columna de la izquierda tenemos los granulocitos, esto es, traducido, que presentan gránulos específicos. Lo que haremos ahora es mirar cada uno de los tipos de leucocitos, comenzando con aquellos que presentan gránulos específicos, los leucocitos granulocíticos. Los leucocitos granulocíticos pueden presentar gránulos que tiñan de manera neutra, no son ni intensamente eosinófilos ni son intensamente basófilos, están en un punto medio. Corresponden estos aproximadamente entre el 50 y el 70% de la población de leucocitos que yo tengo en una persona en condiciones normales. Son mucho más grandes que un neutrófilo, como lo están viendo ustedes en las fotos en la columna izquierda en este instante, y se caracterizan por presentar un único núcleo, pero un único núcleo multilobulado, lo que da la apariencia de diferentes secciones. Piensen ustedes que el núcleo de esta célula es como una bomba con la que en una fiesta un payaso hace una figura. Esa bomba es una sola, pero yo puedo dividirla o presentar sitios donde da la apariencia de presentar 6, 7, 8 lóbulos. En este caso son normalmente 4, 5 o hasta 6, lo que me permite una apariencia multilobulada que me facilita el reconocimiento de esta célula en comparación con otros tipos celulares, ya que sus gránulos no tiñen intensamente y yo puedo verlos con lobulaciones. Estas células, discúlpenme, ahí en la diapositiva aparece con núcleo, presentan un núcleo bien organizado. Lo que no se evidencia con claridad es el nucleolo, lo que significa que estas células tienen un potencial de transcripción de RNA bastante marcado. Estas células son células de vida media relativamente corta. Dependerá de dónde se encuentran. Los neutrófilos pueden tener una vida intravascular dentro de los vasos sanguíneos de 8 a 12 horas de vida en promedio, y cuando son capaces de salir de los vasos sanguíneos hacia los tejidos conectivos, su vida promedio puede estar entre 3 a 4 días. Estos neutrófilos, durante el proceso gradual de diferenciación, pueden adquirir cierto bandado, pueden presentar un núcleo, como lo ven allí, alargado, como con forma de C o como con forma de S. Se denominan neutrófilos segmentados o neutrófilos con núcleos en bandas, y simplemente me demuestran que son formas inmaduras. Normalmente en sangre periférica, en un individuo promedio sin ninguna patología, el número de neutrófilos inmaduros o segmentados o en bandas no debe superar el 1% de los neutrófilos que están corriendo en sangre. Si tengo más, esto implica que el cuerpo se ha visto obligado a sacar células más jóvenes hacia la circulación periférica, tal vez para defenderse de un proceso infeccioso relacionado.
Esto dependerá con la función específica del neutrófilo. De tal manera que dijimos que los neutrófilos contenían unos gránulos específicos. Si vemos este gráfico, podemos ver que hay tres grandes grupos de gránulos que yo puedo encontrar en el interior de un neutrófilo. El esquema los tiñe con colores, en azul, en amarillo y en verde. Unos que denominamos gránulos primarios, que no son específicos, que incluyen lisosimas, hidrolasas, proteasas y defensinas, y unos gránulos que ya son más específicos, que contienen gránulos secundarios y terciarios, como la proteína que liga la vitamina B12, la lactoferrina, las colagenasas, que nosotros hoy en día denominamos metaloproteinasas de matriz 8, las gelatinasas y las glicoproteínas específicas, lo que le permite al neutrófilo degradar una gran cantidad de sustancias cuando realiza un proceso de fagocitosis, que es su función primordial. Estos neutrófilos son capaces de identificar durante respuestas inflamatorias agudas diferentes tipos de antígenos y realizar fagocitosis, y de tal manera facilitan la instauración y desarrollo del proceso inflamatorio de naturaleza aguda. Estos neutrófilos son fagocitos potentes. Cuando realizan fagocitosis, por ejemplo, de una bacteria, estos neutrófilos liberan todos sus gránulos de secreción en una cosa que se denomina el fagolisosoma. Y cuando esto ocurre, el neutrófilo es capaz de destruir a la célula o al resto o al componente que él fagocitó, pero al mismo tiempo él es capaz de morir durante este proceso y degradar parte de la matriz. Y clínicamente o en su vida coloquial, todos han visto un tejido muerto por acción de muchos neutrófilos y lo conocen con el nombre de pus, pero en patología se denomina necrosis por licuefacción. Lo que ocurrió aquí fue que los neutrófilos en presencia de bacterias lo que hicieron fue liberar todas sus sustancias de degradación a la matriz, destruyeron las bacterias, pero también se destruyeron ellos mismos y parte de la matriz. Más adelante en su formación profesional, cuando tengan un absceso, ya sea este periodontal o pulpar o un absceso de alguna de las regiones orofaciales, este absceso no será más que el acúmulo de una sustancia, de un exudado purulento que denominamos coloquialmente pus, y en el cual los neutrófilos participan activamente. De tal manera que mis neutrófilos son células de respuesta inflamatoria aguda y realizan fagocitosis de bacterias. Pero ¿cómo lo hacen si ellos viven en el interior de un vaso sanguíneo? Básicamente realizan algo que en patología denominamos diapédesis, que es básicamente lograr salir de la circulación por un proceso inicial de rolling. El leucocito rueda, se une a una P-selectina en la membrana plasmática de la célula endotelial y posteriormente atraviesa por deformación el espacio entre una célula y otra para poder llegar al tejido. ¿Cómo sabe en qué sitio o dónde es atraído? Porque literalmente las células que están sometidas al proceso inflamatorio y o infeccioso liberan una sustancia que atrae neutrófilos que recibe el nombre de quimioquina. Eso facilita el proceso de respuesta. De tal manera que siempre que tengamos una respuesta contra bacterias, pensaremos en los neutrófilos. En condiciones normales, mis neutrófilos pueden tener altos niveles o menores niveles cuando estamos pensando en alteraciones. Si tengo más neutrófilos de lo que podría esperar, es probable que yo esté presentando un trastorno en la respuesta metabólica del cuerpo o esté sometido a una infección bacteriana. En este caso estamos hablando de una neutrofilia, un aumento en la cantidad de neutrófilos. Cuando lo que tengo es el contrario, una disminución, normalmente neutropenia, lo que podemos tener aquí es un paciente que esté, por ejemplo, desnutrido, que tenga una alteración o menor producción por una alteración en médula ósea, o lo que tengamos es una neutropenia transitoria que está asociada a algunos fármacos que pueden consumir los pacientes. Muy bien. Los eosinófilos
corresponden a células del linaje blanco, leucocitos, que tienen gránulos específicos, o sea que son granulocitos, y que tiñen de manera roja, por eso el término eosinófilo. Estos son como los neutrófilos grandes de 12 micras de diámetro y presentan un único núcleo que también es lobulado, pero solamente es bilobulado. Este es un criterio importante para diferenciarlo de los neutrófilos. Además de la intensa acidofilia que presentan los gránulos, a tal punto que algunas veces hay tantos gránulos sobre el eosinófilo que no es posible ver con claridad las lobulaciones. Estos eosinófilos también contienen gránulos que pueden ser primarios o secundarios. Recuerden que los primarios son no específicos y se asocian a hidrolasas o a ribonucleasas. Los específicos o secundarios corresponden a una proteína que se llama la proteína básica mayor y la neurotoxina y la peroxidasa de eosinófilos que hacen o que están asociadas a la respuesta que es capaz de dar desde el punto de vista fisiológico un eosinófilo. ¿Para qué nos sirven los eosinófilos? Los eosinófilos son capaces de reconocer dos grandes cosas. Primero, y me voy al final de mi diapositiva, ellos son capaces de reconocer parásitos en estadios de larva y por lo tanto son capaces de degradarlos. Pero cuando no tenemos parasitosis, los eosinófilos son capaces de identificar una cosa que en inmunología se conoce con el nombre de complejo inmune, que es un antígeno más un anticuerpo. Y cuando ellos identifican antígenos y anticuerpos, generan una respuesta de fagocitosis, pero también una respuesta inflamatoria. Muchos de ustedes, como yo, seremos alérgicos a sustancias específicas. Es altamente probable que muchos de ustedes tengan rinitis alérgica o que durante su vida profesional como odontólogos vayan a desarrollar dermatitis por contacto a los guantes de látex. Esto ocurre porque se volvieron sensibles, su cuerpo produce un anticuerpo contra el antígeno, que en este efecto sería fracciones de sus guantes, y esto haría que ustedes generaran una respuesta inflamatoria porque estos eosinófilos atraen o inician la respuesta inmune. De tal manera que podemos tener variaciones en la cantidad de eosinófilos. Más eosinófilos de lo normal lo denominamos eosinofilia y normalmente vamos a encontrar eosinofilias en pacientes que tienen procesos infecciosos parasitarios, parasitosis, en pacientes que tienen alteraciones alérgicas, o sea, pacientes que tienen alteraciones autoinmunes, pacientes que tienen procesos de inflamaciones alérgicos que se mantienen a lo largo del tiempo, asma, rinitis alérgica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica que está de moda ante la pandemia de POC, o también es posible que aumente la cantidad de eosinófilos si tenemos una alteración maligna en médula ósea que está aumentando el número de eosinófilos. Pero podríamos tener también una disminución en el número de eosinófilos que denominamos eosinopenia. Esta podría ocurrir porque hayan alteraciones hematológicas, estoy aumentando mi número de otros tipos celulares, porque tenga una infección bacteriana aguda, entonces aumento el número de neutrófilos, disminuyo el número de eosinófilos, o porque mi paciente esté consumiendo glucocorticoides, como por ejemplo aquellos de ustedes que sean asmáticos o tengan familiares asmáticos, lo que su paciente o su familia o usted está consumiendo en el POF es básicamente un glucocorticoide que va a inhibir la respuesta inflamatoria. De tal manera que hasta el momento tenemos dos células de defensa, los neutrófilos encargadas de fagocitosis, específicamente de componentes bacterianos y participando en la respuesta inmune aguda, y los eosinófilos asociados a la fagocitosis de complejos inmunes, respuestas alérgicas y por último a la fagocitosis de bacterias. El tercer grupo de células que contienen gránulos específicos, leucocitos granulocíticos, corresponden a aquellos cuyos gránulos tiñen de color morado, que denominamos basófilos. Presentan un núcleo
que puede o no estar lobulado, de morfología irregular, pero que a veces es difícil de identificar porque contienen muchos gránulos basófilos que se acomodan por encima de ellos. Tienen un tamaño mayor al del eritrocito, pero similar al del eosinófilo. Y estos gránulos que contienen su interior se caracterizan porque contienen heparina e histamina. Si ustedes recuerdan rápidamente, cuando veíamos tejidos conectivos, también vimos unas células que contenían gránulos citoplasmáticos de heparina, intracitoplasmáticos, perdón, de heparina y de histamina. Esos gránulos, esas células correspondían a las células cebadas o mast cells o mastocitos. Y esas células eran iniciadores de la respuesta inflamatoria. Muy bien. Normalmente cuando estamos pensando en que tenemos altos niveles de basófilos, tenemos que pensar en dos situaciones. O el paciente tiene una respuesta de hipersensibilidad muy alta, o sea que el paciente tiene una alergia muy fuerte, o debemos pensar en el paciente tiene una leucemia mieloide crónica. La disminución normalmente está asociada a consumos de fármacos que son antiinflamatorios. Muy bien. Sin embargo, no es frecuente ver basofilias y basopenias porque en términos generales los basófilos son células que no son tan frecuentes, son relativamente escasas en extendidos periféricos. No van a encontrar grandes cantidades de basófilos cuando revisen sus placas. Como ya identificamos los tres tipos de leucocitos que tienen gránulos específicos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos, vamos a ver los leucocitos que no tienen gránulos específicos, que denominamos leucocitos agranulocíticos, porque no tienen gránulos específicos, pero sí tienen otros. Miren esa foto, ese monocito sí tiene gránulos. Y estas células corresponden tanto a los monocitos como a los linfocitos. Los monocitos que tenemos aquí corresponden a células más grandes todavía. Yo podría tener monocitos de gran tamaño o de mediano tamaño, entre 12 y 18 micras, que se caracterizan, al ser tan grandes, por presentar un único núcleo que tiene forma de riñón o que tiene forma de frijol. Y ese núcleo no está en el centro, está excéntrico, movido hacia uno de los extremos. Estas células se caracterizan porque su citoplasma presenta unos gránulos que tiñen de una tonalidad ligeramente azulada, de un azul claro o un gris azulado. Muy bien, estas células cuando hacen el proceso de diapédesis y salen de los vasos sanguíneos y se meten al tejido conectivo, cambian de nombre y reciben el nombre de macrófagos. Por eso podríamos hablar de un linaje monocito/macrófago, porque son el mismo tipo celular intravascularmente o extravascularmente. Estas células, de manera similar a lo que le ocurría a los neutrófilos, son fagocitos. Son capaces de realizar fagocitosis, no solo de bacterias, de células del cuerpo que consideramos no propias, células envejecidas, partículas extrañas, ¿listo? Cuerpos extraños que estén alrededor al interior del cuerpo humano. Ellas son capaces de responder y hacer fagocitosis. Estos macrófagos son adicionalmente capaces de funcionar como células presentadoras de antígenos, conocidas también con el nombre de células APC. Y esas células presentadoras de antígenos son capaces de activar la respuesta inflamatoria. A diferencia de los neutrófilos, los monocitos son células de respuesta más tardía, por lo tanto son células de respuesta crónica, no de respuesta aguda. Y de diferencia con los neutrófilos, pueden hacer más de una fagocitosis durante su vida. Esto es, su vida promedio es mucho más larga. Fagocitan y esa fagocitosis no implica su muerte como célula, sino que podrían volver a fagocitar una segunda, una tercera o una cuarta vez. Por lo tanto, son células que pueden mantener el proceso inflamatorio con el tiempo. Esto va a ser muy importante cuando estén viendo el desarrollo inflamatorio de diferentes tipos de patologías, como la enfermedad periodontal o la enfermedad periapical o la enfermedad pulpar, asociado esto a periodoncia o a endodoncia.
Muy bien, yo puedo tener un aumento abrupto en el número de monocitos, las monocitosis, como podrá ocurrir en algunas enfermedades infecciosas bacterianas de manera crónica, en alteraciones hematológicas, en neoplasias o cuando tenemos alteraciones en el sistema del componente monocítico fagocitario. Y podemos tener disminuciones severas cuando tenemos normalmente fármacos antiinflamatorios. El siguiente grupo de células que contienen gránulos inespecíficos corresponden a los linfocitos. Y los linfocitos, si los miramos, son células que tienen una característica bien importante. Tal vez lo más importante que tienen en su interior es el núcleo. Es un núcleo redondeado u ovalado que puede corresponder entre el 80 y el 90% del total de la célula, lo que hace que el resto de sus organelas sean periféricas. Podemos tener linfocitos grandes que miden de 15 a 18 micras, casi lo que mide un monocito. Linfocitos medianos de 12 a 14 micras, más o menos lo que mide un neutrófilo, o de 7 a 10 micras, más o menos lo que mide un eritrocito. Y estos van a ser entonces de grandes, medianos o pequeños. Estos linfocitos son células mediadoras del sistema inmune. Y rápidamente, porque no es mi objetivo hablar de la ontogenia de los linfocitos y cómo ocurre la linfopoiesis, para eso tendremos inmunología, simplemente tenemos que recordar que desde el punto de vista ontogénico ellos podrán migrar a diferentes sitios y diferenciarse. Los pre-T migran al timo y se convierten en linfocitos T. Los pre-B migran a médula ósea, se acomodan en médula ósea o en algunos órganos periféricos que conocemos con el nombre de órganos linfoides, como el vaso, como los nodos linfáticos, como el tejido linfoide asociado a mucosas o el apéndice, y ahí se diferencian a linfocitos B, o pueden no hacer ninguno de los dos procesos y quedarse como linfocitos neutro, o en inglés conocidos como natural killers o asesinos naturales. ¿De qué va a depender esta diferenciación? Básicamente, que sean Ts, Bs o NK, dependerá de qué marcadores de superficie, en inglés clusters of differentiation o marcadores de diferenciación, en inglés CD, qué proteínas tienen en membrana. Entonces tienen CD4, tienen CD8, ¿qué tienen? Y eso va a determinar qué tipo de linfocito tendremos allí. Los linfocitos T son linfocitos implicados en la respuesta inmune celular. Ellos producen citoquinas, como interleuquinas, por ejemplo, factor de crecimiento transformante, factor de necrosis tumoral, interferón gamma, que van a inducir mayor o menor respuesta de las células del cuerpo. Podrán también convertirse en linfocitos B. Recuerden que los linfocitos B se activan a células plasmáticas y producen anticuerpos, por lo tanto los linfocitos B participan en la respuesta inmune humoral, o los linfocitos NK, que son capaces de convertirse en linfocitos citotóxicos que producen un poro que destruye aquellas células que no reconocen como propias. De tal manera que podrán ser variables y su función dependerá de cómo se evalúe esta en el punto de vista de inmunología. Nosotros solamente nos centraremos en las características morfológicas. El aumento grande de linfocitos recibe el nombre de linfocitosis. Normalmente lo vamos a ver en infecciones de naturaleza viral, ¿listo? Los podemos encontrar adicionalmente asociados a neoplasias o a trastornos endocrinos. Y las disminuciones podrán estar asociadas a procesos de quimioterapia, de radioterapia en pacientes que están desnutridos o sometidos a gran nivel de estrés. Por último, tenemos un conjunto de estructuras en el interior de la sangre que no son células, son fragmentos de una célula que estalló. Son las plaquetas o trombocitos. Es un megacariocito que están viendo ustedes ahí en la foto de la derecha que hizo ¡pum! Y me dejó fragmentos que miden de 2 a 4 micras, por lo tanto todos mis trombocitos van a ser de un tamaño menor al de un glóbulo rojo. Y esos trombocitos tienen una vida media de 9 a 10 días.
contienen en su interior diferentes estructuras que van a facilitar el proceso de coagulación, formación del coágulo, y fibrinólisis, destrucción del coágulo. Esto es, la función de coagulación está asociada a ellos. Estas plaquetas, cuando las vemos aquí, recordemos que no son células, son fragmentos. Si yo las miro en microscopía electrónica de transmisión, me doy cuenta que en el interior tienen gránulos que tiñen claros, muy poquitos, se llaman la hialómera, y unos oscuros que se denominan la granulómera. Los que se ven claritos, la hialómera, contienen actina, mientras que los oscuros, más claros o más oscuros, van a ser de diferentes tonalidades, pueden tener diferentes componentes. Hay unos gránulos que contienen gránulos alfa, que contienen fibrinógeno, unos que se denominan gránulos delta, que contienen calcio, ADP, gránulos lambda, que contienen enzimas hidrolíticas, y en el citoplasma de la célula vamos a tener glucosaminoglicanes y glicoproteínas de adherencia. De tal manera que aquí vamos a tener parte de la cascada de la coagulación disponible por degranulación de estos gránulos alfa, delta y lambda para poder cumplir la función de formación y destrucción del coágulo. Muy bien. Cuando esas plaquetas se reúnen en respuesta a un proceso inflamatorio asociado a factores de crecimiento, producen un coágulo que lo que hace es bloquear la salida de sangre y produce la hemostasia por lesión del vaso sanguíneo. Van a permitir la liberación de factores de crecimiento que promueven la reparación y factores proinflamatorios como el tromboxano, que lo que van a hacer es aumentar el proceso inflamatorio visto ante lesión. Pero después de hacerlo, ellos van a contribuir a la reparación del endotelio para que esa solución de continuidad al dañar un vaso sanguíneo desaparezca por completo y el trombo desaparezca por completo y no corramos el riesgo de bloquear la circulación sanguínea por el trombo. Esto es, las plaquetas participan en la formación del trombo y en la destrucción del mismo. Muy bien, yo puedo tener más plaquetas de lo normal, trombocitosis. Normalmente cuando tenemos un conjunto de de síndromes metabólicos o cuando tenemos alteraciones inflamatorias crónicas, o puedo tener una disminución dramática y esta disminución dramática puede estar asociada a fármacos. En el dengue específicamente en su presentación hemorrágica tenemos una disminución en el número de plaquetas, o cuando tenemos alteraciones autoinmunes contra las plaquetas también podemos tener disminuciones más dramáticas como en la púrpura trombocitopénica. Muy bien. Ahora bien, yo puedo calcular mi número y proporción de células siguiendo un hemograma. En mi hemograma yo voy a tener datos como, por ejemplo, cuántos glóbulos rojos tengo yo, cuál es su número y su porcentaje con respecto al plasma sanguíneo, qué morfología tienen, hay glóbulos más grandes, más pequeños, hay glóbulos inmaduros saliendo por ahí o no los hay. Con respecto a los glóbulos blancos voy a tener información del número y proporción de cada uno de los tipos de células y alteraciones en la morfología. Entonces tengo más neutrófilos de lo normal, por ejemplo, pensemos rápidamente, tengo más neutrófilos de lo normal. ¿Qué va a pasar en este caso? Tengo más eosinófilos de lo normal, o sea que tengo eosinofilia. ¿Qué podría yo rápidamente pensar de ese examen clínico? ¿Qué podría tener este paciente? Y por último, ¿qué pasa con mis plaquetas? Yo puedo tener información en mi hemograma que me van a dar mis bacteriólogos, ¿cierto? Que me lo van a dar como información, qué número de plaquetas tengo, están aumentadas, están disminuidas y si hay alteraciones de forma de dichas plaquetas. De tal manera que yo puedo establecer parte del diagnóstico, y esto es lo que realizan los médicos y tienen que realizar o tenemos que realizar nosotros los odontólogos a partir de la información que obtenemos de sangre como médicos de la boca para poder brindar la mejor información posible y tomar la mejor decisión con respecto al diagnóstico, terapéutica y pronóstico de nuestros pacientes. Los invito a cada uno de ustedes a revisar el capítulo de sangre en su libro, a reunirnos el día de mañana jueves a las 7:30 en reunión sincrónica a nivel del campus del curso
estará acomodado el link a primera hora y podemos resolver los inconvenientes o dudas que aparezcan. Recuerden por favor todos seguir la guía de revisión para poder hacer práctica que se les colocó desde la semana pasada en el campus. Les deseo el mayor éxito con la comprensión de sangre como tejido conectivo y adicionalmente ya desde el punto de vista personal les deseo a todos que se estén cuidando bastante a lo largo de esta pandemia que ha cambiado la forma en que vivimos, la forma en que soñamos y la forma en que nos relacionamos, al mismo tiempo en que nos ha permitido explorar nuevas formas a partir de la cual nos educamos. Les deseo a cada uno de ustedes un muy fuerte abrazo.